abril, Veracruz se viste de gala para conmemorar el 100º aniversario de la heroica defensa del puerto de Veracruz contra la invasión norteamericana de 1914. Yo soy Jorge Guillén y los invito a que me acompañen en esta serie de cápsulas para descubrir la historia secreta de la heroica defensa de Veracruz. Los principales antecedentes que desembocaron en esta intervención extranjera de 1914 se sitúan desde mucho antes de que empezara la Revolución Mexicana. Veracruz, durante todo el siglo XIX, se fue posicionando muy poco a poco como un actor relevante del escenario político internacional. Sus recursos naturales y la serie de intereses extranjeros que se venían a dirimir en ese territorio fueron colocando a México como un actor del escenario político internacional de suma importancia y diversos intereses se empezaban a cernir sobre nuestra soberanía nacional. La intervención norteamericana de 1914 fue el punto cúlmine de la serie de intervenciones extranjeras que ha padecido nuestro territorio nacional. El 21 de abril de 1914, Woodrow Wilson le instruye al almirante Fletcher, que estaba estacionado en la bahía de Veracruz, que tomara posiciones, atacara el puerto y se hiciera con el control de la ciudad. ¿Qué fue lo que llevó a esta invasión? Pues bien, México se encontraba en ese entonces en medio de una sangrienta lucha revolucionaria, que por cierto le comento, fue la primera del mundo, aún antes que la Revolución Rusa. Para esa fecha, México atravesaba la crisis de la Revolución Mexicana. Victoriano Huerta detentaba el poder, pero había llegado a él gracias al asesinato y derrocamiento del presidente Francisco I. Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez. Woodrow Wilson tenía muy pocos días de haber llegado a la presidencia y él inició una política exterior de espera vigilante para ver cómo se desenvolvían los acontecimientos en México. Pero esto era únicamente una falacia. De dientes para afuera estaba neutral a la expectativa, pero en los hechos él había primero cancelado todas las ventas de armas hacia México y en segundo lugar había impuesto un embargo económico contra el gobierno de Victoriano Huerta, pues estaba empeñado en que ningún asunto que se resolviera por las armas se desenvolviera en su vecino país, México. La vecindad con Estados Unidos siempre nos ha acarreado la atención de nuestro poderoso vecino del norte. Es en este contexto que Woodrow Wilson empieza a mover sus influencias diplomáticas para presionar a otros países europeos para que desconocieran el gobierno de Victoriano Huerta. Y además hay que recordar, México desde ese momento ya era una potencia petrolera. Aquí en Veracruz se desenvolvían varias empresas de corte norteamericano o británico como el Águila que hacían explotación de los recursos petrolíficos de esta zona del estado y del sur del país. Esta coyuntura puso en la mira a México por parte de las potencias europeas, porque además Huerta no tenía suministro de armas y volteó a ver a Alemania previo a la Primera Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial para abastecerse de armas, puesto que Alemania era enemigo declarado de los Estados Unidos. Es este embargo económico y de armamentos lo que orilló a Victoriano Huerta a buscar apoyo en otros países, y lo encontró con el Kaiser Guillermo II de Alemania, que en plena Primera Guerra Mundial, enemigo declarado de Estados Unidos, se vio dispuesto a apoyar al gobierno de Huerta con dinero y armas a cambio del suministro petrolero de México hacia Alemania. Y es aquí donde podemos encontrar la verdadera razón por la intervención norteamericana de 1914, y no con el penoso incidente que la Cancillería norteamericana puso posteriormente como pretexto para la invasión. Y es justamente en este contexto, cuando incluso el barco alemán Ipiranga se acercaba a Veracruz con un cargamento de armas, que Woodrow Wilson decide ya no estar en su política expectante, sino actuar e intervenir militarmente contra México, y el escenario de batalla sería el puerto de Veracruz. El 9 de abril de 1914, una lancha del buque estadounidense Dolphin fue capturada en Tampico por tropas federales. Cuando los tripulantes se identificaron y declararon que iban a cargar gasolina, fueron puestos en libertad. Pese a ello, la Cancillería de Estados Unidos exigía un desagravio por parte de las autoridades mexicanas. Esta consistía en la aplicación de un castigo severo contra las tropas que capturaron a los norteamericanos y el izamiento de la bandera norteamericana en algún lugar público, acompañado de un saludo con el disparo de 21 cañonazos.
un vulgar pretexto para provocar un conflicto mayúsculo. Y entonces, el ejército norteamericano y los Marines intervienen sobre Veracruz. Ya, gran parte de la historia la va a conocer usted más adelante, cómo tomaron la ciudad, cómo el pueblo veracruzano tomó las armas cuando se vio abandonado por el gobierno de Huerta. Así que quédese con más y espere la siguiente cápsula con la historia de la invasión de 1914.